El texto de hoy comienza que los discípulos siguieron al Señor. Discípulo es aquel que sigue al Señor. ¿Estás seguro que ya eres un discípulo? Cuando Jesús estaba en esta tierra, había mucha gente que escuchaba sus mensajes y veía sus milagros. Muchas veces hasta eran beneficiados con los actos de Cristo. En aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo, fueron alimentados por lo menos 15,000 personas. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ellos lo siguieron? ¿Tú ya decidiste seguir al Señor Jesús? Dice el versículo 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. En ese barco estaba Jesús y sus discípulos. Y de repente todo se puso oscuro, comenzó una tempestad y el barco quedó cubierto por las olas. Quiere decir que en la vida de quien tiene a Cristo también puede haber momentos oscuros. El hogar de aquel que aceptó a Jesús puede pasar también por turbulencias. Hay mucha gente que piensa que cuando Cristo está en ella no tendrá dificultades. Querido, Jesús nunca prometió que sus hijos no tendrían problemas. Lo que sí prometió es que en medio de los problemas, sus hijos nunca estarán solos. En el libro de Salmo capítulo 46, David dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La promesa de Dios no es que nunca tendrás tribulaciones. La promesa es, seré vuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tal vez te preguntes, ¿cuál es entonces el mérito de amar a Jesús y seguir? Yo pensaba que si yo entrego mi vida a Jesús, nunca más tendré dificultades. Jesús dijo, un momento, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo que Jesús estaba diciendo era, si tú me sigues, no quiere decir que tu vida no tendrá dificultades. Pero si me sigues, no estarás solo. Él nunca prometió que no llorarías, que no pasarías noches, una noche de oscuridad llorando en silencio, sino que cuando las lágrimas corriesen por tus mejillas, Él las secaría. Y si Jesús personalmente puede secar mis lágrimas, entonces, bienvenido sea el dolor. Vivimos en un mundo de tristeza y dolor. Lo que el enemigo más desea es destruir la vida de los hijos de Dios, perturbar la paz de la familia del Señor. Por eso trae cáncer, enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él se hizo hombre de carne y hueso como tú y yo. También tenía temor y expectativas. Muchas veces hasta podía tener duda en su corazón, pues era un ser humano. Sin embargo, era un ser humano que vivía en paz con Dios. Cuando llegaba la noche, antes de dormir, se arrodillaba y conversaba con su Padre. Recibía la paz del Padre y después se acostaba y dormía. ¡Qué maravilloso! Afuera puede estar soplando el viento, puede haber oscuridad, el agua puede estar entrando en el barco, pero él dormía porque había conversado con su Padre. Cuando aprendas a conversar con tu Padre antes de dormir, querido, no tendrás más miedo de nada. Por favor, no pienses que simplemente orando los problemas van a desaparecer. Es necesario que te levantes, que como Jesús seas despertado. Es necesario que salgas al frente y reprendas los vientos y el mar. Es necesario todo esto
pero no vale de nada si no hablaste con tu Padre, si no oraste, si no abriste la palabra de Dios, si no te alimentaste. Jesús dormía porque estaba en paz con Dios. Y cuando estás en paz con Dios, no tienes miedo a la muerte, ni a la vida, ni al pasado, ni al futuro. No tienes miedo de pasar por debajo de una escalera. No tienes miedo del viernes 15, ni de un gato negro, ni de la hechicería, de nada, porque Jesús está contigo. El texto bíblico dice en el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, mira, ve, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús es el único que puede salvarte. No es San Pedro, ni es San Juan, ni es San Mateo. Por más hombres buenos que hayan sido, son solo seres humanos como tú, que dependieron del Señor Jesucristo. No es la Virgen María, por más santa y buena que haya sido, no tiene poder para salvar. Los discípulos estaban en lo correcto. El único que podía salvar era Jesús. Si entre los discípulos quienes dijeron, Señor, sálvanos, estaban Pedro y Juan. ¿Cómo puede alguien hoy, en nuestros tiempos, arrodillarse delante de la imagen de Pedro y de Juan? Si cuando estaban vivos no tenían poder para salvarse a sí mismos, ¿cómo podrían ayudar a otros hoy estando muertos? Ellos necesitaron de Jesús. Nosotros también necesitamos de Él. Jesús es el único que puede resolver nuestros problemas. El único que puede curar nuestras heridas. El único que puede perdonar nuestros pecados. Y Jesús se levantó y dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús estaba diciendo que la vida del cristiano es una vida de fe. Tiene que serlo. Fe es creer en aquello que no se ve. Creer sin tocar, simplemente porque Jesús lo dijo. Y la Biblia está llena de promesas. Hay más de 3.000 promesas en la Biblia. Cada una de ellas sería capaz de revolucionar el mundo. Si el ser humano se apoderara de esas promesas con fe. ¿Qué es fe? Fe es confiar. Necesitas confiar en Dios. Existe mucha gente que no tiene fe en el Señor. Más confía en los hombres. Cuán a menudo la experiencia de los discípulos es la nuestra. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos contra la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. Querido, la fe en el Redentor serenará el mar de la vida y nos librará del peligro de la manera que le reconoce como lo mejor. La vida cristiana es una vida de confianza en Dios. Sin embargo, para que puedas confiar en Él, necesitas conocerlo.
Para conocerlo necesitas pasar un tiempo con Dios. Y para eso debes estudiar la Biblia y orar. Y no solamente eso, sino además debes buscar a otras personas y contarles de Jesús. Cuando hagas estas tres cosas, estudiar la Biblia, orar y traerlas y contarles a otros, estarás conociendo a Jesús. Cuanto más lo conozcas, más vas a confiar en Él. Y cuanto más confías en Él, más fe tendrás. Entonces cuando lleguen las pruebas de la vida, no tendrás miedo, porque sabes que Dios no falla. El barco puede dar la impresión de que se hundiría, pero tú sabes que no, porque Jesús está contigo. Aprenderás a dormir en medio de la tempestad, la turbulencia, porque conversaste con tu Padre y Él colocó paz en tu corazón. Querido joven, querida señorita, queridos padres, quiero invitarte a una vida de fe. La vida del cristianismo es una vida de confianza en Dios. Ya confiaste en los hombres y te fallaron. Dale una oportunidad a Jesús. Te invito una vez más a decir, entregando tu confianza a Dios y diciendo, Señor, me voy a bautizar, voy a entregar mi vida, y aunque vengan turbulencias, no voy a tener miedo, voy a dormir en paz, porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, nada puede derrotarme. Al llegar este fin de año y a pasar de ser cronológicamente un año más viejo, sería un saldo positivo que hayamos crecido en la fe para hacer nuestras hoy en las palabras de Job. ¿No cree que es inspirador saber que hoy está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creemos? El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Dios te bendiga.